aquellas maravillosas revistas, capítulo 59. Los cupés y los deportivos de moda y sin complejos. Es muy difícil no sentir nostalgia cuando nos trasladamos a principios de los años 80 y vemos que hubo un renacimiento de los coches cupés y deportivos. Igualito que ahora. Incluso el eléctrico más relevante que se presentaba en ese momento era coupé y con pretensiones deportivas. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Como digo, resulta muy difícil no sentir nostalgia. A ver, nos quedan dos consuelos. Uno, que todavía quedan coupés y descapotables, a pesar de todo, interesantes. Y dos, que, como dice un buen amigo mío, siempre nos quedarán los clásicos. De hecho, los coches de los que os voy a hablar hoy, evidentemente hoy día, son clásicos. Y vamos a comenzar por los renovados Alfa Romeo 33. A ver, Alfa Romeo es una marca que era muy querida, es muy querida y seguirá siendo en el futuro muy querida por los aficionados. Una marca con mucha personalidad. Lo más característico de esta Alfa Romeo 33 no era su renovada carrocería más aerodinámica, suspensiones retocadas, un interior mejor equipado, más lujoso. Lo más relevante, probablemente, en cuanto a imagen, era un nuevo motor que era único en Europa, porque era un boxer, 4 cilindros, por supuesto, refrigeración líquida, con cilindrada de 1.7 litros y 16 válvulas, una combinación que en Europa no existía, y además que ofrecía 137 caballos, que era una cifra importante. Como os digo, es curioso comprobar cómo las marcas eran muy rápidas, porque desde la presentación internacional, que a la que tuve la fortuna de acudir, hasta que nos dejaron el coche para probar, transcurrieron unas pocas semanas nada más. De hecho, como os digo, apenas 3 o 4 semanas, no llegaba un mes de su presentación, pudimos probar a fondo este coche y además yo creo, a ver, voy a barrer para casa porque el título es mío. Titulamos la prueba Alfa GTI. Alfa es de las pocas marcas que no han caído mucho en la tentación de nombrar sus coches con GTI, con la denominación GTI. Pero este coche claramente era un rival al Golf GTI y además un rival considerable porque tenía un precio más interesante, era un coche muy bonito para mi gusto. El motor era mejor, el del Alfa, mejor. Tenía un sonido muy particular, empujaba desde abajo mejor que el Golf. Para mí tenía más personalidad y yo creo que era un poquito más refinado. El mayor problema de este coche, que lo comentábamos en la prueba, era que le faltaba un poco de motricidad en el tren delantero. La suspensión delantera en el Alfa 33, no sé por qué, nunca me ha parecido redonda. Es cierto que en las versiones más potentes, como era el caso, pues ponía en apuros a la suspensión delantera con más motivos, con 137 motivos en este caso, que en otros modelos, pero también que a este coche le sentaba muy bien endurecer la suspensión. Esto parece una perogrullada. Cuando la geometría de una suspensión no es la mejor, pues lo cierto es que cuanto menos se mueva, es decir, cuanto menos actúe esa geometría, mejor. Este es el caso del Alfa 133, el Alfa 33, le he añadido un 1, que era un coche que con amortiguadores no solo mejores, sino más firmes, que impedían tanto ballesteo, ganaba muchísimo. Pero mucho. Bueno, la verdad es que la conclusión de la prueba era que este nuevo Alfa 33, la versión que probábamos, que era la Boxer, 16 válvulas, cuadrifoglio verde, o sea, trébol de 4 hojas verde, pues suponía un clarísimo paso adelante respecto al anterior tope de gama. Se le criticábamos que era el interior. La verdad es que me llama la atención que Alfa Romeo, que ha hecho interiores tan bonitos, en el 33 no se lució mucho. Claro, en las versiones más básicas, llamaba menos la atención, pero este coche que era tan bonito por fuera, en rojo, como debe ser un Alfa Romeo, y entrabas dentro, los asientos estaban bonitos, incluso los guarnecidos de la puerta, pero el salpicadero era bastante tristón. Y luego también, pues, las citadas pérdidas de motricidad eran las dos inconvenientes más graves que se le ponían a este coche, que por lo demás me parece un coche muy interesante. Ya que hablamos de clásicos, no me importaría nada tener uno. Vamos a ver. Ahora vamos a otra prueba. Ya sabéis que sigo en el reto del bueno y el pero. El último podcast,
pues pequé 2 veces. Esta vez voy a ver si soy capaz de mejorarlo y no peco ninguna vez. Vamos entonces con una prueba que titulé Algo más que una moda. Tenía su gracia. La prueba era la del Peugeot 405, ya os lo adelanté en el último podcast, el 405 MI16 4x4. Era una combinación magnífica porque este coche estaba bien acabado, era bonito, bien equipado, con muy buen comportamiento. El motor, este motor que era ofrecía el DPSA de 16 válvulas, 160 caballos, que era una potencia, a pesar de ser un 1.9, no llegaba a 2 litros, 1905 centímetros cúbicos para ser precisos. El motor era magnífico y con la tracción total, pues mejoraba mucho. La reflexión que se hacía en la prueba, ya que hablamos de modas y de no tener complejos, es que esta era la época de los adhesivos. Yo creo que, a lo mejor, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que los adhesivos puestos por las marcas, no por los usuarios, yo creo que es una moda que inaugura Renault 5 GT Turbo con ese adhesivo en la luna trasera tan brutal que ponía turbo y que algunos cambiaban por bruto, simplemente cambiando el orden. Bueno, lo cierto es que ya fuera con adhesivos o con anagramas, pues las marcas lucían mucho las 16 válvulas con anagramas 16V, lucían el turbo, lucían las siglas GTI, que molaban mucho, lucían la sigla inyección, que también era una recién llegada y pues te permitía tirarte el pegote de que este coche tiene inyección. Bueno, por lo que decía es que el 4x4 también acababa siendo una pegatina o un adhesivo o un anagrama más. Este coche, cuando ibas detrás, claro, veías 405, no impresionaba mucho, MI16 ya impresionaba más y claro, cuando ponía 4x4 pues ya sabías de qué coche se trataba. También se reflexionaba sobre que estos coches 4x4 ofrecían un plus de seguridad gracias a una mayor estabilidad, sobre todo en firmes deslizantes. Y que en un país como España, donde ya entonces se decía que llovía poco, ahora con el cambio climático llueve todavía menos, pues salvo para personas que sean aficionadas al esquí o que vivan, a pesar de todo, en zonas lluviosas y con carreteras con curvas, pues realmente, y ahora más con la electrónica, tener un coche de 4x4 de asfalto, digámoslo así, salvo que sea un deportivo con muchos caballos, no tiene mucho sentido. Pero esto ya se decía en este momento, porque claro, la tracción total te añadía un plus de estabilidad, de motricidad, por supuesto, por tanto de seguridad y también unos cuantos kilos de más. Bueno, vamos a hablar de eléctricos. De un eléctrico con una carrocería abiertamente coupé, bastante llamativa, muy aerodinámica. No me atrevo a decir muy bonita, la verdad. O sea, el coche es llamativo, pero no me parece bonito. Estoy hablando del GM Impact. El GM Impact, que era pues un intento de General Motors por fomentar entre sus clientes, todavía los políticos no habían entrado ahí con sus absurdas normativas, pues motivar a los clientes más ecológicos. Este coche era, como os digo, no era pequeño, bueno, ojo, no era pequeño bajo los estándares europeos, bajo los estándares americanos sí, porque era un coche de más de 4, no llegaba a 4,5 metros, pero más de 4 metros, claramente. Como os digo, muy aerodinámico, con las ruedas traseras semicarienadas, faros integrados, una luneta trasera que, pues como digo, que descendía mucho hasta una trasera con un ligero spoiler, todo muy aerodinámico, con 2 motores eléctricos de 57 caballos, o sea, en total 114. Bueno, pues esto no era una prueba, se comentaba un poco pues la ficha técnica y las novedades de a las que hacía ilusión la marca, que destacaba mucho sobre todo el tema aerodinámico. Me hace mucha gracia porque parece que un coche eléctrico, pues la aerodinámica es muy importante. No, es muy importante en uno de explosión, un motor térmico, exactamente igual, porque está claro que si un coche con motor eléctrico tiene buena aerodinámica, consume menos, y está claro que un coche con motor térmico con buena aerodinámica consume menos. Pero al lío, a lo que íbamos, porque lo que se decía era que este coche pues tenía una autonomía a 90 km por hora que podía alcanzar los 190 kilómetros.
y que en recorrido urbano pues podía llegar a alcanzar los 200. Bueno, esto se comprobó que era absolutamente falso. El coche hacía una máxima. Ellos trataron de buscar una cifra redonda que eran las 100, pero no los 100 km/h, las 100 millas por hora, que eran 160. Daba igual porque, como sabéis, en Estados Unidos las limitaciones son draconianas. Bueno, este coche, esto en este momento no se sabía, ¿no? Pero luego fue un fracaso. Tal fracaso que incluso GM recompró estos coches para destruirlos. Bueno, el camino del coche eléctrico no está siendo fácil. No fue fácil, sigue sin serlo. Alemania contra Japón. Aquí hacemos una comparativa que enfrentábamos a dos coupés de moda. El refinado, el Honda Civic 1.6 y el novedoso, porque era una novedad de Volkswagen, el Corrado 16 válvulas. El primero, el Civic, tenía un motor de 1.6 litros, el segundo de 1.8, el Honda, el japonés, daba 130 caballos y el alemán daba 136. Aunque luego, cuando veas las curvas de potencia, descubrías algo sorprendente, que es que el motor del Honda, a pesar de tener menos cilindrada, claramente menos cilindrada, más de un 12 o un 13% menos de cilindrada, tenía una curva de par muchísimo más favorable y muchísimo más interesante, mientras que el motor, este motor 1.87 válvulas, que nunca fue bien, pues seguía sin ir bien. Era un motor que requería subir mucho de vueltas para rendir una potencia razonable. El Corrado merecía algo más. Lo que pasa es que en la línea de lo que estoy comentando, de la nostalgia de los coupés, os voy a leer un recuadro que no escribí yo, pero está muy bien escrito. Es el título de la prueba, por su cara bonita, y dice: el renacimiento del coupé tiene una causa económica y otra sociológica. La primera es que se ha superado una etapa de crisis y el coche vuelve a ser un instrumento de diversión, de seducción, una faceta que quedó enterrada cuando parecía que la gasolina se iba a acabar y gastarla solo estaba socialmente aprobado si era con una causa justificada, es decir, no para pasárselo bien. En segundo lugar, es un hecho que las familias cada vez son menos numerosas y que el tiempo que conviven parejas sin hijos es ahora mayor, por lo que se pueden permitir un coche de poca habitabilidad trasera. Estos dos fenómenos han servido de detonante de un proceso de expansión que cada vez hay más demanda de coupés y, consecuentemente, cada vez hay más oferta de coupés. Bueno, luego entraba a comentar cosas acerca de estos dos coches y estas dos generaciones de coupés. Fijaos, qué pena, ¿no? Qué envidia. Cuando los coupés estaban de moda y las marcas pues querían hacer coupés porque había mucha demanda. Y además yo creo que esto es algo que se retroalimenta. Hay más demanda, hay más oferta. Como hay más oferta, hay más demanda. Bueno, lo cierto es que la conclusión era que el Honda era un coche más deportivo, más ligero, más manejable, con un motor que tiene más carácter y que resulta apreciablemente más rápido que el Corrado. Y que el Corrado pues compensaba con un comportamiento más aplomo, una mejor terminación y que era un verdadero 4 plazas, pero más caro. Bueno, la verdad es que leyendo la prueba, la sensación que daba era que el que ganaba era el Honda. Pero bueno, un mini punto, me la apunto. Vamos a hacer una reflexión más hablando de deportivos, que no de coupés. Os hago una pregunta. ¿Puede un TT, un todoterreno con motor diésel, ser deportivo? Pues sí, como demostraba el Bertone Freeclimber, del que he hablado en otra ocasión de su presentación y que comparábamos con el Land Rover Discovery. La verdad que eran dos coches por potencia similares, por precios similares, pero por planteamiento absolutamente distintos. De hecho, me hace mucha gracia que las fotos en curva se ve al Discovery absolutamente amarrado a sus 4 ruedas y al Freeclimber completamente de lado. Y es que el Freeclimber era un coche, a pesar de su carrocería, a pesar de, bueno, iba a decir de su peso, la verdad es que 1.600 kilos tampoco son tantos hoy día para un coche de 4,30 metros, aunque no sea un todoterreno, y este lo era, con su tracción a las 4 ruedas, por supuesto, con motor BMW de 116 caballos, era un coche, además, colores muy bonitos, un interior muy lujoso y muy colorista. El Freeclimber era un coche, como os digo, que te podía
a lo mejor no te convencía, pero te seducía, porque era un buen todoterreno, un honesto todoterreno, pero que en carretera era un coche para lo que se va en la época. Ojo, porque estamos hablando de 1.600 kilos y 115 caballos, tampoco es para tirar cohetes, pero era un coche con un comportamiento, además con una suspensión relativamente firme y un talante muy deportivo. Había un coche que me gustaba mucho. El Discovery también me gustaba, pero era otra cosa. Era un coche probablemente con mejores dotes de todoterreno, más amplio, más capaz. Quizás era la época todavía en que los Land Rover estaban muy bien hechos y no daban muchos problemas, como ahora. Y era un coche que también me gustó mucho, pero eran coches muy diferentes con un cliente muy diferente. Vamos a cambiar de tema porque en estas fechas, en los primeros años, en el debut de la década de los 90, temblaron los cimientos de Lamborghini. ¿Por qué? Había que buscar, llevaban tiempo buscando un sucesor al Countach. Y por fin llegó. Llegó el Diablo con una estética obra de un diseñador que ni es italiano ni es especialmente conocido, David Brevik, y que tenía 485 caballos y 325 kilómetros hora de punta. Y por supuesto las puertas que se abrían, no tipo las de gaviota, pivotaban delante, una línea espectacular, evidentemente motor central. El coche era una auténtica pasada y realmente pues suceder al Countach no era tarea fácil, pero yo creo que el Diablo, que no es de los Lamborghini que más me gusten, pero no me importaría nada tener uno, pues lo hizo y lo hizo muy bien, muy bien. Llegamos al motorsport, porque ya sabéis que siempre en estos podcasts, aunque sea un poquito, hablamos de motorsport. Yo hoy voy a contar poco, porque en estas fechas en que estamos, que es comienzo de los años 90, ya sabéis que el comienzo del año hay dos pruebas deportivas que se llevan todo el interés. Primero el París-Dakar y después el Rally de Montecarlo. Eso sigue siendo una tradición todavía hoy. Bueno, en el París-Dakar, pues la verdad es que había dos cosas a destacar. Para mí una importante, que Jackie X, que corría con un prototipo de Lada Samara, conseguía ganar una etapa. Una cosa que en mi opinión tiene mucho mérito porque el coche era un prototipo todavía bastante verde, pero en esta ocasión el pero está bien dicho, que Jackie X era capaz de sacar petróleo de ese coche y de cualquiera. En cuanto a la clasificación final, seguía siendo un París-Dakar de verdad. El dominio de Peugeot fue brutal, porque coparon los 3 primeros puestos, pero bueno, aparte es que Peugeot tenía el mejor coche, que en este momento ya era el 405, el Rally Ride. Un poco más sofisticado y un poco más largo entre ejes que el 205, que ya estaba alargado respecto al Grupo B. Pero es que contaba con unos pilotos, estamos hablando nada menos que de Vatanen y Valdegaard. Valdegaard, que es uno de mis pilotos favoritos. Bueno, está claro que si el coche, con esos pilotos, muy mal se tenía que dar para que no ganasen. Lo curioso y lo que da una idea de cómo de aplastante era el dominio de Peugeot es que Ambrosino, que es un piloto que no es mal piloto, pero está muy lejos del nivel de los dos que he citado, hizo tercero con el coche que era de asistencia rápida. Esto yo creo que lo sabéis, pero por si acaso lo cuento. Cuando tú vas a ganar el Dakar, si quieres ganar el Dakar, necesitas un buen coche, un buen piloto y una buena asistencia. ¿Cómo consigues una buena asistencia? La asistencia suele dártela los camiones que participan en la categoría de camiones, pero que van cargados de repuesto. Pero claro, si tú rompes y tienes que esperar a que llegue el camión, lo llevas claro. Entonces se inventaron las asistencias rápidas. ¿Qué son las asistencias rápidas? Pues otro coche que participa en el ride, como cualquier otro, pero que no lleva, pero también vale, no tiene pretensiones de ganar la prueba, sino tiene pretensiones de ser tu guardaespaldas y proporcionarte recambio, que lo llevan, o incluso cederlo, porque en ocasiones, para no cargar el coche de recambio, el coche, este no era el caso, el coche de la asistencia rápida es igual al coche al que presta la asistencia, con lo cual si se rompe algo, lo que haces es que lo desmontas de uno y lo montas en otro. Bueno, pues este coche, que iba haciendo labores de asistencia y con un piloto que no era el mejor del mundo, desde luego peor que Jackie, sin ir más lejos, pues hizo tercero. Impresionante.
Y cerramos, hemos hablado de que el arranque del año, deportivamente hablando, pues es el Dakar, que ya hemos hablado de él, y el Monte Carlo. El Monte Carlo que ya había empezado, estaba empezando, pero no había acabado al año, o sea, en el momento en que os estoy hablando. Que estamos hablando, os voy a concretar la fecha, pues finales de enero del 90. Bueno, Carlos Sainz ya comenzaba a enseñar los dientes. Bueno, ya los había hecho antes, porque en los podcasts anteriores comentamos que en la temporada 89 ya tuvo más resultados magníficos y demostró una enorme velocidad en los rallies, digamos, más clásicos de tierra de asfalto, los rallies, vamos a decir, del sur de Europa, el Tour de Corse, por ejemplo. Había demostrado que era muy competitivo en rallies nórdicos, rallies que no se podían entrenar y que por lo tanto habían sido coto privado de los pilotos nórdicos, y que Sainz demostró que un piloto latino podía ser competitivo, como luego demostró ganando ese rally. Y también había demostrado, o parecido, en el rally del RAC de Inglaterra, un rally que también es con tramos secretos y que los pilotos locales juegan con ventaja. Bueno, pues Sainz demostró que él no era piloto local, pero podía ganar ese rally. Todo apuntaba para que el año 90, pues Carlos pudiera estar dando guerra. Lo vamos a contar. Y en este Monte Carlo, nada más empezar, Carlos Sainz, como digo, ya empezaba a gruñir y a enseñar los dientes. Además voy a contar he oído, no es una anécdota, sencillamente oí a Carlos Sainz, que antes se llamaba Junior, ahora Carlos Sainz a secas, el piloto de Fórmula 1, porque ahora yo ya llamo a Carlos Sainz en amor, Carlos Sainz padre, y a su hijo Carlos Sainz a secas. Bueno, estaba oyendo una entrevista donde me preguntaban que cuál fue la mayor enseñanza que le dio su padre. Y él dijo que, claro, los comienzos de Carlos Sainz no en la Fórmula 1, en los CAR, en el automovilismo deportivo, fueron un poco duros, porque ser hijo de, en estos casos, todo el mundo suponemos que es una ventaja. Bueno, para algunas cosas puede ser una ventaja, pero para algunas otras es un inconveniente, porque claro, todo el mundo quería ganar al hijo de Carlos Sainz. Y un día el padre le dijo al hijo: mira, Carlitos, en este deporte, como en otros, pero en este que es muy competitivo, o muerdes o te muerden. Así que eliges tú. Y yo creo que ese día, decía el propio Carlos Sainz, que cambió un poco su actitud frente a las carreras. Yo creo que Carlos Sainz, cuando ya siempre había mordido, pero ya en la temporada 90 sabía no solo que podía morder, que había mordido, sino que tenía dientes afilados, tenía las habilidades y el coche para pelear por ese campeonato. Todo esto lo iremos contando en los próximos podcasts. Bueno, llegamos al final, donde, como siempre, simplemente os quiero agradecer vuestra fidelidad, que estéis ahí, que me escuchéis, que comentéis, que me deis ideas. Y insisto, sobre todo agradeceros que me sigáis tanto en los podcasts, como en los vídeos, como en YouTube, como en Instagram, como en TikTok, donde quiera que esté Garaje Hermético. Muchas gracias y espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.